¿Dónde nació y cuándo nació? Yo soy azuceno. Yo nací muy cerca de la cancha Guaraní, de mi club. Eh, Nací un 15 de octubre del año 1942. Tengo ahora 80, 81 ya cumplí. A punto de cumplir A 81. punto de cumplir 81. Y es de Guaraní. Del club Guaraní, sí. Porque me crecí en el club Guaraní. ¿Suele ir a la cancha? Ya no. Iba. Desde que hay la televisión yo soy bastante cómodo, entonces me paso viendo por televisión más, no me voy más. Y tampoco ya soy fanático. Ahora aprendí a no, no puedo ni mal humor no me da cuando pierde mi club, ya no. Y entiendo ya que es un juego que no es una cosa seria, ¿no? Entonces no, Se ya lo no. toman más relajado. Muy relajado. Siento satisfacción cuando gana, pero hasta ahí. No. ¿En qué año ingresó a la Facultad de Derecho? Yo soy bachiller del año 61, vale decir que en el 62 ingresé en la Facultad de Derecho. En esa época se hacía exámenes de ingreso se hacían. Eh, yo soy egresado del Colegio Nacional de la Capital. Éramos orgullosos nosotros de nuestro colegio, porque en la época estaba dirigida por un gran señor, que era el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, un gran señor, un gran maestro. Eh, y nos sentíamos, así como los del San José se sentían orgullosos de su colegio, nosotros también teníamos mucho orgullo de nuestro colegio, mucho, sentíamos que éramos del Colegio Nacional de la Capital, lo decíamos con toda tranquilidad, nos sentíamos honrados de ser egresados de ese colegio. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia? De infancia, recuerdo mucho, jugaba mucho. Era un chico que jugábamos porque, como te dije, yo nací cerca de la cancha de Guaraní, entonces teníamos un espacio grande ahí para correr y hacer todas las cosas que a las criaturas les gustan. Fue una infancia muy buena. Yo doy gracias a Dios haber tenido esa infancia. Eh, Pasé bien. La condición económica de esos... La condición económica era muy, yo desciendo de una familia muy pobre, muy pobre. Eh, Teníamos que trabajar para conseguir cosas, ¿no? Pero raramente, por lo visto, en la niñez no, no lastima mucho esa situación, no lastima mucho. Uno cuando es niño, pues prácticamente no, parece que no le produce problemas. Yo recuerdo ya de la revolución del 47 y recuerdo bien porque había en la cancha guaraní pasaba un cañón y cosas así de la revolución. Y nosotros nos paseábamos, corríamos, no entendíamos ni qué era eso. Y pasábamos bien. Por eso yo creo que el alma del niño es muy especial en el sentido de que el medio ambiente donde uno vive no le afecta tanto, porque parece ser que al niño
no le tiene su propia, crea situaciones así, digamos, eh, favorable a uno y lo que el cañón, por ejemplo, nosotros éramos para nosotros un juguete, una cosa que nos veíamos como si fuera para matar y eso. Es el alma del niño, que es que transforma las cosas más horribles en cosas buenas. ¿Su padre y su madre? Yo fui criado prácticamente por mi madre, porque mi papá infelizmente lo perdí muy joven, muy joven, muy joven. Yo apenas recuerdo, tengo recuerdo de mi papá, dos, tres instantáneas así, pero más no. Yo fui criado por mi madre, una gran señora, tuvo 10 hijos, a 10 hijos creo, Manuela. Manuela. ¿A qué se Se dedicaba? llamaba Manuela, ¿eh? ¿A qué se dedicaba? Y era ama de casa, y hacía trabajo, y eh, era la comadrona de todo el barrio, porque como tuvo 10 hijos, ella era hábil para saber qué le pasaba a las criaturas. Y en todo el barrio, cuando había una embarazada, le llamaban a ella qué es lo que debía hacer, o cuando eran chiquitos, ella le enseñaba a bañar al chico, sabía cuándo tenía problemas del estómago, del oído, lo que fuera. Era como comadrona y era, era muy vital, era muy vital, era muy vital. Y gracias a ella, ella fue la que me inculcó el hábito de leer con ella. Le debo mucho yo a mi mamá. Y siento hasta hoy mucha devoción por ella. ¿Eh? Lo recuerdo siempre. Viste, esta biblioteca lleva su nombre, con mucho orgullo yo, y con mucho amor le puse el nombre por él, porque ella se merece. Se cargó al hombro todos los Se hijos. cargó al hombro, se cargó al hombro, nos sacó a todos. Eh, yo tuve, intelectualmente ninguno de mis hermanos llegó al nivel terciario. El único que llegó al nivel terciario fui yo, pero mis hermanos fueron deportistas. Tuve tres hermanos que fueron de la selección paraguaya dos de fútbol y uno de básquetbol. Eran hombres conocidos por el deporte. Mis hermanos. Yo practiqué deporte, pero no, yo nunca pude trascender. ¿La adolescencia cómo fue? Buena, buena, con ciertas privaciones, pero buena, buena. Eh, eh, Se trabajaba, en esa época se trabajaba, yo trabajaba y me iba a la tarde al colegio y a la noche teníamos el club guaraní para pasar la noche y evitar eh, los vicios que infelizmente ahora la juventud yo creo que porque se debe abrir más estos locales de donde se puedan jugar, donde pueda. Por eso yo tengo mucha deuda de gratitud con el Club Guaraní. Eh, Sin ningún centavo pasábamos ahí toda la noche bien y haciendo cosas convenientes, porque hacíamos ejercicio físico y lo cual me ayudó mucho, me ayudó mucho. ¿Cómo recuerda su paso por la universidad?
Bien. En la universidad bien porque en esa época éramos muy pocos y nos conocíamos todos. En la antigua casa de la Facultad de Derecho, ahí de Doble, Yegros, eh, nosotros egresamos luego poco, menos de 60, y nos conocíamos todos, inclusive los de cursos superiores, convivíamos mucho, convivíamos mucho. Y, y la facultad de Derecho en esa época era un hervidero, era una facultad rebelde. La- eh, Nunca, por ejemplo, durante todo mi estudio, hasta recibirme, no, el Partido Colorado nunca pudo poner un, este, un, ¿cómo le llaman ni los delegados, ni el jefe ¿cómo? Presidente del centro El estudiante. centro estudiante. El centro estudiante siempre estaba por con Contreras. Eh, y me enteré ya después de muchos años, que esa fue la razón por la que en la Facultad de Derecho no está en, la, en San Lorenzo. Todas las demás facultades están ahí. Y me enteré que Stroessner, al que era decano en esa época, le dijo, usted no le va a llevar a la Facultad de Derecho allá en el campus, porque me va a destruir a todas las otras. Busque un lugar donde ubicar a la Facultad de Derecho. Y esa es la razón por la que la Facultad de Derecho está separada del campus y está sola en, ahí en Trinidad. Una cosa, porque era rebelde la facultad en esa época. ¿Cómo era la situación política de Paraguay en esos años de universidad? Yo creo que por lo menos durante mi estada en la facultad, Stroessner consolidó su poder, consolidó y era, éramos rebeldes y pues, protestábamos simplemente protestábamos. Pero Stroessner estaba muy fuerte, muy consolidado, muy consolidado. ¿De qué años hablamos? Yo entré del 62 al 67. Yo egresé en el año 1967. Eh, Egresado en el 67. sí. Hacía poco que teníamos código laboral. Exacto, exacto. El código laboral me da risa porque resulta que comenzó con nuestra promoción el estudio del derecho laboral, porque el derecho laboral estaba metido en otra materia, es decir, era la cola de otra materia. Y en nuestra promoción se creó la cátedra y el autor del código laboral era el profesor Luis P. Frescura. Y recuerdo con con mucha gracia, como no había texto, usábamos eh, cuadernillos así y cualquier cosa, los cuadernillos decían cualquier cosa. Y en un examen, un compañero nuestro, le preguntaron si eh, qué le parecía el código laboral. Y estaba Frescura ahí. Y él habrá leído en un cuadernillo, entonces se le le contesta y le dice, el código laboral paraguayo es de tendencia eh,
como lo creado por Mussolini, la fascista, es fascista. ¿Qué le dice? Frescura. ¿Y dónde leyó eso? Y a mí un compañero mío, ¿y cómo se llama? Y tal, bueno, tal. Y frescura tan enfurecido salió ahí, le llamaba a la persona que había escrito eso, desapareció. No se presentó más nunca. Le tachó de fascista, pero era porque el cuadernillo se ponía cualquier cosa se ponía. Era una cosa, era más divertida la facultad, era más divertida porque era más familiar, parecía. Nos conocíamos todos. Yo por lo menos tengo mucha añoranza de eso. Ahora me voy, la facultad de Derecho es enorme, no le conoce, yo a veces no le conozco a los profesores, y menos a los alumnos, que son, uno ahora tiene 100 alumnos en el aula, actos absolutamente antipedagógico, ¿no? Cosa. Frescura escribió después un libro sobre derecho Sí, laboral. Frescura escribió un libro sobre eso y Y la también introducción. sobre introducción. Sí. Frescura un gran Sí. profesor, un gran maestro. Señores eran. Señores eran. ¿Hay algún profesor de la universidad que lo haya marcado como decir, este es singularmente importante? Habían muchos profesores, pero para mi concepto, por la gran calidad de su exposición, fue el profesor de obligaciones, Alfonso Capurro. Gran expositor, gran expositor. Era una delicia escucharlo. Y otro gran que daba gusto escucharlo era también Pitique Acebal. Era salía mucho desde el tema, pero era un gran señor, de una erudición feroz, de una erudición feroz. Y vos sabes que yo añoro también, en esa época, en la época había señores profesores, por ejemplo, yo recuerdo Rodríguez Alcalá, gran profesor de contrato, profesor de mercantil, era otro gran señor, Escobar, eh, profesor Allen en, en, en procesal, profesor Ramírez Russo era también en sociología, gran expositor. Juan José Soler también fue profesor mío. Señores eran. Yo suelo comparar esa galería de señores que habían y siento añoranza que ahora no vea, no veas. ¿Tuvo una relación cercana con alguno de ellos, con el profesor Allen? Yo tuve una relación cercana con el profesor Allen y tuve una relación cercana también con el profesor Manfredo Ramírez Russo. Yo tuve bastante buena relación con el profesor Pacielo también. Era muy cercano a mí. Es decir, yo me acercaba mucho a él y hablaba mucho con él. Gran señor también, Pacielo, gran conocedor, era profesor de Derecho Romano. Y sí, el profesor Pucheta también era yo me acercaba mucho al profesor Pucheta. Un señor muy honesto. Pucheta era un señor muy honesto, ocupó cargos muy importantes, vivía siempre así con una humildad. Eh, Otro gran profesor también era César Garay. Con él no tenía mucho contacto, pero lo respetaba mucho yo, porque era un profesor. Habían profesores realmente señores, realmente señores.
Y digo yo que es una... Acabaron los señores en Paraguay, ¿eh? Infelizmente, muy poco hay señores como los de antes, ¿eh? Y después de la universidad, salir de la universidad, ¿cómo es el paso a abrirse a Yo algo? estaba cuando me recibí, era secretario de un juzgado en lo criminal, con el código anterior, obviamente, hasta que me hace llamar que mi antiguo profesor Ramírez Russo, que me conocía bien, y me dice, me invitó a salir. Yo le dije, no, no quiero salir porque no sé cómo me va a ir en la profesión. Le dije. Y hizo lo imposible, porque yo me negaba, hizo lo imposible hasta que no pude negar más y puedo decir que hasta que me rogó que me fuera con él, en serio. Hizo lo imposible y no me arrepiento porque aprendí mucho con él, porque era un gran señor, aprendí mucho con él. Eh, y siempre ya eh, no pude, ya, y ya no, después no tuve ya ninguna, cuando conocí el tribunal ya no quise entrar, ¿eh? El tribunal estaba un poquito mejor nomás que ahora, ¿eh? No, ya había ciertas falencias, ya no. eh, Pasó tenía más o menos en el 50, a las finales del 50 y comienzo del 60, habían todavía muchos eh, jueces que valían la pena. Por ejemplo, estaban Bonín, José María Bonín, era Ditore, Pérez Ferraro, señores, eran jueces, pues, señores. Después se fue ya un poquito descomponiendo. Después, pero era mejor que ahora, ¿eh? Mejor que ahora. ¿Lo conoció a De Gasperi? No, al profesor de Gasperi no le conocí porque yo ya cuando entré ya él no enseñaba. Él murió allá por los años 63 más o menos, pero ya no enseñaba. Ya no enseñaba. Y hice muy cercana amistad con el hijo del profesor de Gasperi, con de Gasperi Zavala, con Gustavo, era muy amigo mío, era muy amigo y yo frecuentaba mucho su casa y era un gran civilista también. Mucho aprendí con Gustavo de Gasperi, señor que escribía sobre Itaipú y eso murió hace poco también, murió ya. No era profesor, pero era un gran civilista, muy amigo mío era. Y yo lo admiraba mucho por su conocimiento en materia civil. Materia civil conocía mucho. Y él heredó luego la biblioteca de su papá. Él heredó la biblioteca de su papá. Era un señor muy entendido. Muy, muy buen abogado. Era abogado litigante, era. Muy buen abogado. ¿Y cómo se gestó el Código Civil? Es decir, en ese periodo que De Gasperi termina su obra, que la toma la Comisión Nacional de Codificación, ahí pasan varios años en la comisión, que introduce cambios. ¿Cómo se vivió ese tiempo, ese paso del código de Vélez al nuevo código? Eh, eh, yo creo que ahí se alegaban cosas que no eran ciertas, en el sentido de que mucho se decía que el anteproyecto de Gasperi no se convertía en código porque
Stroessner no quería que un liberal fuera el... Circulaba esa versión de que Stroessner no veía con agrado que un liberal fuera el autor del... Pero yo creo que eso es una cosa que no era cierta, que se decía sin ser cierta. Se demoró mucho, inclusive el código actual, sobre la base de, del, del anteproyecto de Gasperi, se hizo ya con Stroessner, infelizmente, infelizmente, infelizmente se hizo muy apurado, porque la comisión de codificación para eh, hacer, para que el código se convierta en ley, se dividieron no se estudió, la comisión de codificación no estudió todo el anteproyecto, sino que se dividieron por libros. Dos o tres juristas un libro, dos o tres juristas otro libro, y así hicieron a tambor batiente para que se aprobase. Y entonces salieron a veces con contradicciones. Inclusive recuerdo que salió ese código, se promulgó con un artículo repetido, porque las comisiones trabajaron sin comunicación, tomaron un libro y por eso salió mal. Y las fallas que se tienen de nuestro código obedece sobre todo a eso. Obedece a que se hizo separado los libros. Hay un fallo que es muy conocido que trata el tema de la versión oficial del código. Se elaboró una versión, caso de sucesiones, ¿no? De Sí, la sucesión de los colaterales. sí, Se sanciona el código y luego hay una edición oficial que la paga el Poder Ejecutivo y en esa edición oficial hay cambios que se hacen a nivel de Poder Ejecutivo. Cambios pequeños pero que alteran el texto. ¿Qué se sí, decía? hasta eso. Por eso tiene fe de rata este código. Fe de rata tiene este código, sí. Y todo obedece al apuro en la promulgación. Por eso, por el apuro es que se estudió cada libro de código se estudió por separado, se dividieron los miembros de la comisión de codificación el estudio. Por eso no salió. Un código tiene que, normalmente tiene que por lo menos dirigir una sola persona para que sea coherente todo. Pero el código mejoró algo el de, el de Vélez Sarsfield. Aparte era una vergüenza que Paraguay no tenga un código propio. Era una vergüenza realmente. Como que si no hubiera acá gente capaz de hacerlo. Y había, de Gasper era un señor de fama continental, no era solamente de Paraguay, era del continente americano. Era un jurista de primera línea, muy versado. ¿Y el Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil también, el Código Procesal Civil se debe principalmente a Mendonca.
Y el Código Procesal Civil también, nuestro problema, yo digo, nuestro problema principal es el Parlamento. Ahí, del Código Procesal Civil, por ejemplo, del Parlamento mutiló la cuestión fundamental que hasta ahora nos crea problemas, es de la acción autónoma de nulidad. De la Comisión de Codificación salió la acción autónoma de nulidad, que el tercero, como condición para promover la acción autónoma, tenía que tener como condición de que no haya fracasado en la oposición de la excepción de cosa no juzgada. Eso puso la Comisión de Codificación. Que el tercero perjudicado por una sentencia podía oponer la excepción de cosa no juzgada, en donde eso terminaba prácticamente la posibilidad de que un tercero se vea perjudicado por el fallo. Excepción de cosa no juzgada. Claro, porque nuestra cosa juzgada pues solamente afecta a los que fueron parte en el proceso. Y el tercero, como no fue parte, sin embargo le puede afectar una sentencia. Y eliminaron eso y pusieron que si la excepción que va a presentar es la falta de acción y la falta de acción. Y eso no es una solución buena. Eso fue mutilado en el Parlamento. Sacaron del Parlamento lo que la Comisión de Codificación aconsejó. Y sacaron también, cosa que iba a ser fabulosa, sacaron también la sucesión ante escribanía. La posibilidad de hacer sucesión ante escribanía, que en el proyecto de Mendonca está, y también una cosa que hace falta hasta ahora en el anteproyecto estaba la casación civil, el recurso de casación civil, cosa que hace falta, porque ahora hay ahora los que litigan tienen que rogar para que una cosa caiga en una sala para que tenga razón, porque si cae en otra sala no va a tener razón. Hay muchas cosas en donde se difiere. Me interesan esos 3 puntos. Me quiero meter en cada uno de esos 3 puntos. El primero es el de la acción autónoma de nulidad. Sí. ¿Cuál era la diferencia concreta en lo que estaba proyectado por Mendonca y lo que tenemos hoy en nuestro código? Que en lo que estaba proyectado por Mendonca se podría oponer la excepción de cosa no juzgada. ¿Y eso dónde se oponía? Eso se oponía a cuando al tercero le querían ejecutar la sentencia, o cuando al tercero le iba a perjudicar la sentencia, que es la medida que le iba a perjudicar. Entonces oponían la excepción de cosas no juzgadas. Señor, yo no fui parte en esto y no me puede usted hacer valer una cosa que no. Y como no está previsto eso, no se puede oponer ahora. ¿Y esa excepción de cosa no juzgada? Sí. ¿Haría innecesaria la acción autónoma de nulidad? No precisamente innecesaria, pero va a solucionar la gran mayoría de los problemas que va a tener el tercero con la. Solucionaba prácticamente todos los problemas. Entonces, en el proyecto había 2 vías. Dos vías. Por un lado, el tercero tenía la excepción de cosa no juzgada y además tenía. Fracasaba la excepción de cosa no juzgada, entonces recién
iba a la acción autónoma. Le quedaba la acción Claro. autónoma. Ahora hay una discusión sobre si el plazo para plantear la excepción es un plazo de prescripción o de caducidad. Ese también es una discusión tremenda. Eh, hay dos, respecto de eso, hay dos teorías extremas. Una es la de mi gran amigo Allen, que decía que la acción de autónoma de nulidad había que plantearla dentro de los 5 días, porque consideraba el profesor Allen que la acción autónoma está dentro del capítulo de los recursos, el recurso de nulidad, dentro del recurso de nulidad. Y los recursos, el plazo para interponer son de 5 días. Pero el problema no es recurso, pues es la acción. Ahora, visto que hay jurisprudencia que llevan al otro extremo la prescripción, de 5 días pasa a 10 años, cosa que yo personalmente considero también muy exagerado e inútil. ¿Saben por qué? Porque, desde luego, toda sentencia prescribe a los 10 años. No, uno no puede ejecutar una sentencia civil pasado los 10 años. Prescribió normalmente luego. No sirve de nada poner la prescripción de la acción autónoma a 10 años. Eh, por eso, personalmente, yo estimo que la prescripción que corresponde a la acción autónoma es la que el profesor Telechea aconseja, que es de 2 años. ¿Por qué? Porque el objeto de la acción autónoma es anular todo el proceso. Y el proceso está constituido por actos procesales, pues. Y la prescripción de los actos procesales, es de 2 años. La única diferencia es que ahora en la acción autónoma se anula todo el proceso. Pero el proceso de nuevo está compuesto de actos procesales, pues. Le leo el 409. Las resoluciones, acción autónoma de nulidad es el título. Sí. Las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada respecto de los terceros a quienes perjudiquen. En caso de indefensión, ellos dispondrán de la acción autónoma de nulidad cuando la excepción de falsedad de la ejecutoria o la de inhabilidad de título fuere insuficiente para reparar los agravios que aquellas resoluciones pudieran haberles ocasionado. Sí. La acción deberá presentarse ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de turno, toda vez que la sentencia de la causa principal se encuentre firme y ejecutoriada. En caso que el juez de turno sea el mismo juez que entendió la causa principal, éste deberá inhibirse y pasar las actuaciones sin más trámites al juez que le sigue en orden de turno. Exacto, sí. Y ahí lo que cortaron es la excepción de cosas no juzgadas, que el tercero debía oponer. Si le dijera a usted, dígame un cambio para hacerle a este, sería agregarle Sería agregarle eso. la Sería excepción. agregarle eso. Cosas no juzgadas. Con lo cual tiene el tercero defensa fácil y a mano. El otro tema que me interesa, que lo tocó también, me interesa mucho, es el de la casación civil. No tenemos casación civil, o sí tenemos. Tenemos. En mi concepto, tenemos casación civil porque en la Constitución está establecida. La casación civil está establecida en la Constitución. Y inclusive no solo establece, sino también indica
el órgano que va a conocerla. Porque dice, aparte de establecer, dice que la Corte va a conocer en la casación civil. Título 2 de la estructura y de la organización del Estado, capítulo 3 del Poder Judicial. En el artículo 259, titulado de los deberes y atribuciones, dice son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. El 2 creo que es. Eh, Después el segundo apartado, está lo de la casación. acá dice conocer y resolver del recurso de casación en la forma y medida establecida en la ley. Sí. Inciso 6, conocer y resolver del recurso de casación en la forma y medida establecida en la ley. ¿Y la ley lo establece? No, no hay ley reglamentaria. No hicieron todavía ley reglamentaria. Pero cuando está establecido en la Constitución un instituto, ya tiene operatividad inmediata, pues. Todas las disposiciones de la Constitución tienen operatividad inmediata. No necesitan de ley reglamentaria para aplicarlo. Pero no lo entendió así la Corte Suprema, la Sala Civil de la Corte Suprema, no esta Corte, la anterior, porque se presentaron varias veces recursos de casación en lo civil. Y por resolución de la Corte decía no tenían ley reglamentaria y por eso no. Se tiene como que no existe, como que no está establecido. ¿Y dónde plantearía un recurso de casación? ¿Ante la Sala Civil de la Corte? Ante la Sala Civil de la Corte. Aunque no haya ley que establezca la casación, igual. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque por la operatividad inmediata de todas las instituciones creadas por la Constitución. La Corte tiene el deber de establecer el procedimiento. Y nuestra ley prevé desde luego que el juez pueda establecer modos de proceder cuando no hay. Está muy bien eso en la parte de las pruebas. Cuando existe o se crea un nuevo medio probatorio o una fuente que no tenga medio, el juez puede crear si no hay uno adecuado a la nueva fuente descubierta. Se crea, por ejemplo, se encuentra en una nueva fuente. Conocer la diferencia entre fuente y medio de prueba. Bueno, los medios tiene que ser expreso, pero la fuente puede ser, entonces si surge un nuevo medio, una nueva fuente, quiero decir, el juez tiene que buscar un medio, si está previsto, tiene que buscar un medio afín. Si no encuentra, puede crearlo. La ley le autoriza a crear el modo de que se vaya a incorporar esa fuente. Ahora, ¿no estaríamos procedimiento violando la Constitución? No podríamos No. decir, lo planteo de esta manera, Sí. ¿no? No podríamos decir lo siguiente. La Constitución, en el artículo 256, dice que son poderes, lo leo de vuelta para que quede expreso, son deberes y atribuciones, dice. Sí. A ver, 256, acá. Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia
conocer y resolver del recurso de casación en la forma y medida que establezca la ley. Pero si no hay ley, no hay forma ni medida. Es lo que dice el... Por eso, si no hay ley, no hay forma ni medida de la casación. Y entonces, ¿no se estaría violando la Constitución si se inventa una forma y una medida que la ley no establece? Vamos por partes. Sí, como yo creo, si al decir eso la Constitución ya está estableciendo la casación, es una cosa. Partiendo de esa premisa de que ya existe la casación, lo otro ya resulta baladí. Porque sí está admitido en la Constitución, todos los jueces, en este caso la Corte, tiene ya el deber de aplicarlo. No encuentra la ley reglamentaria y crea la ley reglamentaria. Crea el modo en que va a aplicar. Y no va a ser el único caso de lo que yo les quiero decir. Porque el Código Procesal Civil prevé también que el juez pueda disponer del modo como se va a introducir una fuente que no tiene medio adecuado para la introducción. Ahí también va a estar creando un medio, pero un medio no más crear. Lo sustantivo ya está establecido, ya está constituido, ya existe lo constituido, porque en los dos casos, en la casación ya dice la Constitución, casación hay. Pero hay muchas normas de la Constitución en las que al regular alguna parte del poder menciona que se debe hacer conforme lo establece la Constitución, las leyes. La ley Por ejemplo, cuando dice que el control de constitucionalidad se va a ejercer en el modo que establezca la ley. Yo puedo, con ese argumento que usted me da, yo podría decir, bueno, lo que está establecido es el control de constitucionalidad y aunque la ley no me establezca este modo, una, una consulta o una acción declarativa de certeza constitucional, cualquier cosa, cualquier modo que la ley no me establezca, yo igual lo podría inventar porque yo diría, bueno, está la norma fundamental que me dice que hay control de constitucionalidad. Y aunque esa norma me diga en el modo que establezca la ley, si la ley no me establece, yo igual lo podría hacer. O sea, sería el mismo argumento para darle poder a los tribunales que apliquen una norma constitucional del modo que mejor consideren, incluso dejando de lado la ley en muchos casos. ¿No sería lo mismo? Yo no creo que sea lo mismo. ¿Sabe por qué yo razono así? Porque yo creo que de ese modo, se va a solucionar un problema muy grave que actualmente hay en el tribunal, que es la disparidad de los fallos, que desorienta al... Tocaste un problema, desde luego que hasta ahora sigue siendo problema porque no hay una sentencia de casación, que es la prescripción de la acción autónoma. Ahora no se sabe, porque uno puede encontrar un juez que le diga no, es 5 días, otro juez que le diga es 10 años y otro juez que le diga es 2 años.
Y hay quienes Y, dicen 60 días también. y hay que 60 días también, dice. Y entonces uno no desorienta. Y la esencia del derecho es que haya seguridad, pues. Uno tiene que estar seguro de que lo que hace se está ajustando a derecho. Yo entiendo su postura e incluso hasta podríamos compartir que sería bueno, ideal, conveniente, lo que sea, que haya una casación. Pero mi pregunta iba por otro lado. Si el argumento, si la interpretación para afirmar que hoy hay casación civil es que la Constitución dice que que la Corte tiene poder para resolver la casación en la forma y en el modo que lo establezca la ley, y esa ley no está, con el mismo argumento entonces podríamos decir que cuando la Constitución dice que la Corte va a ejercer control de constitucionalidad en el modo y con los alcances que establezca la ley, si la ley me dice que, por ejemplo, el alcance es inter partes, yo podría como Corte decir, no, yo le voy a dar erga omnes, porque a pesar de que la ley me dice que el modo es este, inter partes, a mí la norma general me dice hay control de constitucionalidad y ahora yo me aparto de esto y le doy erga omnes. O sea, no me quedo ajustado a la forma y el modo en que establece la ley. Entonces, con el mismo argumento, no tendríamos un problema. ¿No ve usted también un problema con esto de la casación, de no respetar esto de lo que la ley dice? Que en Sí, este caso no hay yo ley. sí entiendo perfectamente. Lo que yo digo es de que en un caso análogo, donde hay una fuente que no tiene medio, la ley misma, nuestro código, le autoriza al juez a establecer y a crear ese medio, porque le autoriza a crear ese medio. Pero aquí la Constitución no le autoriza a la Corte a crear el medio. Para la cuestión de las pruebas le autoriza el código. Sí, de las pruebas sí, pero de la casación no le autoriza a crear el modo de instaurar una casación civil. Bueno, pero hay que ver también el hecho de que si eso significa que está establecida la casación. Si está establecida la casación, se puede aplicar la norma y el principio de que todo lo que está en la Constitución tiene operatividad inmediata y tiene que aplicarse haya o no ley reglamentaria. Correcto. Eso es. Otro Y tema que no que me lo tocó y me interesa mucho es el de, porque se ha generado polémica, es el que tiene que ver con la sucesión por escribanía. sí, ¿Cuáles son los pro y los contra? O si no hay contra de eso y todo es pro y deberíamos tener la posibilidad de que la sucesión se haga en un trámite, en una escribanía. y la gran cantidad de sucesiones en donde los herederos no tienen ningún problema entre ellos, en donde se va a hacer con la discreción máxima todo, que la no nos sirve mucho la sucesión hecha en escribanía cuando hay discrepancia entre los herederos. Pero la gran cantidad de sucesiones no hay discrepancia entre herederos. Es superior la cantidad de gente que eh, la sucesión se hace de común acuerdo. ¿Y eso no Y sería eso, quitarle trabajo a los abogados? no, no, no.
No es quitarle porque se necesita patrocinio de abogado para en la sucesión de escribano, ante escribano, tiene que intervenir abogados, es también necesario. ¿Los honorarios cómo se Y los cobrarían? honorarios también igual. ¿Cobrarían lo Claro, mismo? lo cobrarían lo mismo. Claro, claro. Pero con ahora con un gasto adicional que sería el del escribano, porque hay que pagarle al escribano también. Hay que pagar al escribano. Hay que pagar al escribano ¿No es más oneroso para los herederos que tienen que... Antes tenían que pagar solamente al abogado y ahora hay que pagarle al abogado y al y al escribano. No, escribano? no, 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 no. No sería si encima no tiene, la sucesión no tiene impuestos. No tiene impuestos. Y además la discreción y que uno evita toda la publicidad de... Pero eso implicaría eliminar la publicación de los edictos. No, no, no. Ah, No, no, no. No, no. ¿sería el No. mismo procedimiento? El mismo procedimiento, pero hecho dentro de... De nuevo la sucesión en un juicio no controvertido, pues. No, es un juicio, es un proceso simplemente. Se puede tornar controvertido. Se torna algunas cuestiones controvertidas. Con motivo de la sucesión sí hay controversia, por ejemplo, sobre el inmueble, que cuando se quiere introducir en la sucesión un inmueble que no es del causante, o cuando el causante va a tener tiene hijos no reconocidos, para eso sí, pero esos son incidentes que se presentan en la sucesión, pero no forma parte del proceso sucesorio estrictamente hablando. Si yo le dijera que... Lo pongo en un caso. Si yo le dijera, mire, tenemos este código procesal y necesitamos hacerle cambios. ¿Qué cambios sugeriría, aparte de estos tres que ya queda claro? ¿Hay algún cambio concreto en que sugeriría algo que tendríamos que cambiar del código procesal hoy? No, no, no. Aparte de esas cosas, yo no creo que no. Yo creo que no. Yo por lo Hace, menos no encuentro cosas que puedan resultar una rémora o una cosa que esté ahí estorbando mucho. No, 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 no. cambiando, ahora yendo a lo civil, ¿se pueden ejecutar obligaciones de dar suma de dinero en moneda extranjera? Que se puede ejecutar, sí, se pueden reclamar, pero hay que hacerlo hay que, convertido. Y en moneda extranjera no. No, ¿Por qué? porque nuestra ley de bancos, cuando se hace algo, un instrumento, lo que fuere, en moneda extranjera, lo convierte automáticamente en una operación de cambio. Lo convierte automáticamente en operación de cambio. En nuestra ley de bancos, la ley de bancos, dice un poco más o menos así, que cuando se formula un instrumento y se concibe en moneda extranjera, se constituye, dice, esa operación, una operación de cambio. Y porque el Código Procesal Civil dice que las reclamaciones en el Ejecutivo deben ser hechas en dinero.
en dinero, dice. Y nuestra ley de banco hace la distinción de lo que es dinero y de lo que es divisa. Y llama dinero solamente al guaraní y divisa a todas las otras monedas extranjeras. Y nuestro código en la parte de la ejecución dice de que tiene que ser en dinero. Supongamos entonces que yo inicio un juicio ejecutivo con 439, la parte, 439 la última parte. 439. Podrá procederse, estamos en del juicio ejecutivo, 439 procedencia, podrá procederse ejecutivamente siempre que, en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demande por obligación exigible de dar cantidad líquida de dinero, Habla de dinero, no de divisa. no de divisa. Si inicio un juicio ejecutivo contra usted por $50.000 y usted me debe $50.000, ¿qué podría hacer el ejecutado? Al correrse de Sí, le cita para poner excepciones. inhabilidad de título. Inhabilidad de título. Inhabilidad de título. Inhabilidad de título porque no, está pidiendo algo que no está autorizado por la ley. ¿Lo ha planteado usted? Sí, ¿Y? y gané y en otro perita, pero gané. En primera instancia y la No, uno gané en primera y segunda instancia. se confirmó en el tribunal. Sí. ¿Y otro? Y otro perdí, sí. Pero, y ese es el problema de la casación, pues. ¿Llegó alguno por acción de inconstitucionalidad a la Corte? No, no conozco. ¿Ninguno de estos dos? Ninguno de esos dos. Ninguno de esos dos. Ahora, yo estoy cierto, lo que hay que leer es la ley de bancos. Cuando la ley de bancos te dice de que cualquiera sea lo que haga en moneda extranjera, tiene que entenderse como una operación de cambio, es decir, que se tiene que cambiar, pues. Se tiene que cambiar. Ahora, yo entiendo que nuestra ley que hecha por el Poder Legislativo permite todas estas cosas porque está mal hecha. La ley, por ejemplo, dice, en la ley procesal dice que inclusive se puede hacer eh, embargos en moneda extranjera o hipoteca en moneda extranjera. Cierto que se puede hacer, pero se tiene que hacer con cambio, con el cambio. Y que en eso se mantiene no hay ningún perjuicio, porque se mantiene el valor de la divisa. Pero si, a ver, si en el caso que yo planteé el juicio ejecutivo contra usted y el título dice $50.000, si usted me va a poner una excepción de inhabilidad de título, Sí, va a decir que el título es inhábil. Pero en los dos casos, tanto cuando yo en mi escrito diga que lo que estoy reclamando es convertido al guaraní, sí. como que no lo diga y diga $50.000, en ambos casos el título es el mismo. ¿Cómo sería inhábil en un caso y no inhábil en otro? O sea, ¿por qué el escrito de demanda, si yo pongo el monto, en vez de poner los $50.000, pusiera 300 millones o lo que dé en ese momento, si el título va a ser el mismo? No, está vulnerando el artículo 439, pues que te dice que la reclamación tiene que hacer en dinero. Claro, pero el título es el mismo en los Sí. dos casos. Entonces, si va a ser inhábil, tiene que ser inhábil en los dos casos.
¿Y la reclamación? No, no, no. Si uno reclama el equivalente en guaraní de eso, está la reclamación, uno está pidiendo, guaraníes está pidiendo, que le condene a que te entregue guaraníes. Claro, pero el título va a seguir siendo $50.000. Claro, $50.000. Y $50.000 es Te voy a dar la historia. Antes de la... Antes, hasta hace 15 o 20 años, toda operación en moneda extranjera era nula. Toda operación hecha en moneda extranjera para la cuestión interna era nula. Solamente para las cuestiones internacionales se validaba una operación, que se haga acá una operación en moneda extranjera. Para cuestiones internacionales, una importación o exportación que haga. Después salió la ley y derogó eso. Se validó. No es válida, la obligación es válida. Pero la reclamación hay que hacerla en moneda de curso legal. Y se hace la reclamación por el monto en guaraníes que representan el... Y no hay riesgo que perder, porque inclusive nuestro Código Civil, en la parte de letras de cambio, dice que el que ejecuta, el acreedor, puede, cuando se va a cobrar esa obligación en moneda extranjera, puede optar por el cambio inicial o por el cambio que tiene cuando va a pagarse. Porque puede no convenirle, pues. Como es una operación de cambio, puede que haya variado el valor de la divisa entre el inicio, que uno dice, bueno, el inicio se tiene inicial, bueno, ahora vale tanto. Y cuando se va a pagar, si vale menos, por ejemplo, el acreedor puede optar para que le paguen esto. Dice el Código Civil en la parte de letra de cambio. Y como la letra de cambio puede utilizar, como la disposición de letra de cambio se usan para los pagares, para los demás instrumentos, entonces es para todo prácticamente. Sí, está previsto en la ley, todo. Y la ley de banco es demasiado clara en el sentido de decir que esos instrumentos valen, pero se constituye inmediatamente una operación de cambio. Una operación de cambio. Ya, te digo más, te informo que hay jueces que te conceden y hay otros jueces que no te conceden. Gracias. Gracias. En nombre del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Paraguay, gracias. Bueno, al contrario, yo soy el que les doy las gracias por esta visita y que se repita. Que así sea. Gracias.